¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de hoy, jueves 19 de agosto. Me da mucho gusto saludar como todos los jueves a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos invitado especial, Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Nacho, buenas tardes. Queríamos aprovechar estos 15 minutos, los 15 minutos de hoy, ¿verdad, Nacho? Para hablar un poco, creo que la noticia en relación a esto de las últimas semanas fue la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ir y poner una demanda en contra de los fabricantes de armas estadounidenses, de varios de ellos, básicamente diciendo, señores, sus armas llegan a México y en México esto es un desastre. Yo recordaba después de eso que hay un antecedente muy raro en Alemania de una demanda contra una fabricante de armas en Alemania que 10 años después le dio la razón a las víctimas, curiosamente, con algo que tenía que ver con Iguala. Pero en fin, ese es el único antecedente que yo conozco. Y Nacho me decía, vamos a invitar a Carlos, que ha escrito sobre esto, tiene un libro con varios otros hablando de este problema, para hablar de las armas, pero también para hablar de qué podría pasar con esta demanda, ¿no, Nacho? Sí, a mí me parece muy bien. Mira, Carlos es especialista en tráfico de armas y violencia. Acaba de publicar un libro sobre eso. Sabe perfectamente bien el peso que tienen las armas ilegales o no en México, en el fenómeno de la violencia. Y nada más quisiera resaltar, antes de hacerle alguna pregunta concreta, es muy curioso cómo la demanda mexicana se presenta el 4 de agosto y el 5 de agosto hay una reunión en la Casa Blanca de la abogada de la Casa Blanca con la de Relaciones Intergubernamentales y 5 o 6 fiscales estatales, precisamente para ver cómo detener a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego que utilizan para cometer delitos con armas de fuego, digamos. Es una preocupación, una búsqueda jurídica, digamos, también que se está dando dentro de los mismos Estados Unidos, y ahí veo una confluencia. Entonces, veo muy importante decir, en primer lugar, ¿en qué consiste la demanda? Porque creo que para el público no es tan clara, digamos, cuáles serían sus argumentos, porque empiezas a revisar hasta el caso García Fuchs como fundamento, la importancia de la demanda y las posibles consecuencias, se gane o se pierda la demanda. Yo creo que Carlos ha trabajado esto y quisiera que para el público nos ayudara a explicarlo. Perfecto, gracias, Carlos. Nacho, a ver, la demanda es contra 11 armerías o distribuidoras de armas de Estados Unidos. No es contra el gobierno de los Estados Unidos. Y atiende, como ya decían, un problema gravísimo, que es el del tráfico de armas, normalmente compradas de manera legal en Estados Unidos, pero transportadas ilegalmente a México. Según datos conservadores, en 10 años han sido traficadas 2.5 millones de armas de Estados Unidos a México. Esto sería más o menos 700 armas al día. Todos los días, durante una década, se han transportado 700 armas de Estados Unidos a México. No es natural, no es normal, puede evitarse. 70% de las armas que se encuentran en escenas del crimen en México tienen su origen en los Estados Unidos. Entonces, imagínense la dimensión del problema y otra vez, no es normal, no es natural, puede evitarse. El corazón de la demanda yo lo resumo en una simple frase. Las empresas y sus distribuidoras saben este problema, conocen que sus armas son transportadas de manera sistemática a México y no hacen nada para evitarlo. Se les acusa, digamos, la acusación formal es por prácticas negligentes en sus modos de producción y comercializar armas. Les doy 4 ejemplos. Por ejemplo, según el gobierno mexicano, estas empresas no ponen dispositivos que permitan el eventual rastreo de las armas una vez que las venden. Permiten que sus productos se vendan múltiples veces. Permiten que sus armas se conviertan de semiautomáticas a automáticas y distribuyen las armas con cierta mercadotecnia que las hace particularmente appealing, digamos, a grupos criminales. Una de estas se llama Jefe de Jefes, o tienen, digamos, logos y formas que gustan al crimen organizado en México. Ese es el corazón de la demanda. Termino esta primera intervención diciendo que se trata de una buena noticia, sobre todo desde el punto de vista político. El tema de las armas deja de ser una nota al pie
en la política exterior de México para convertirse en parte sustantiva. Esa sería mi primera observación. Bien dices que es un acto político, porque sabemos estas demandas, lo que pueden ser, lo que pueden causar, el tiempo que se puede llevar. Y cuando dices político, quiero creer que esto apoya también la posición del gobierno de Biden, que quiere hacer algo, aunque políticamente le cuesta mucho trabajo. Es decir, quiero pensar que el gobierno de Biden aplaudió, Carlos, ¿no? Esto, para ayudar en lo político, pero al mismo tiempo, en términos electorales, está súper amarrado, ¿no? Allá Biden. No quiere... Digamos que la fuerza del lobby de las armas en México, en Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo veo tres grandes ventajas políticas. Luego las jurídicas soy mucho menos optimista por cómo vaya a transitar esta demanda, pero políticas, lo primero es que, como digo, vuelve el tema de las armas, un tema central, fundamental de la política exterior, que no lo era hasta este momento. Lo segundo es que es cierto que la demanda llevó por lo menos 2 años en prepararse, lo cual me indica que hay evidencia de que hay cierta estrategia en el gobierno federal y por lo menos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese sentido, y eso es una buena noticia. Y lo tercero es que vuelve el tema de las armas al centro de la discusión pública en México, estamos hablando hoy de esto, y en Estados Unidos, y en algún sentido es un espaldarazo a Biden, decir, bueno, nosotros vamos a ir con esto y cuentas con nosotros para negociar mejor frente a las armerías. Entonces yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista político. Como digo, desde el punto de vista jurídico, la gente en Cancillería seguramente difiere con mi observación. Me parece que hay muchas más sombras que luces. Nacho. Yo creo que independientemente del éxito o no éxito, y además esto lo que significaría en términos de dinero, que parece que no está cuantificado, que podría ser muy importante, yo sí creo que ahí hay si no un cambio político, digamos, hay más que un espaldarazo a Biden, yo lo siento como una confluencia. O sea, el tema se ha venido creciendo y decía claramente Carlos a nivel de nota de pie, como bueno, se reunieron y también tocaron este tema. Creo que aquí hay un hecho que por una parte, digamos, es esta demanda preparada con calma y por otra, insisto, esta misma intención o búsqueda de Biden que no ha podido echar abajo la ley de protección de comercio legal de armas de fuego, en donde se pone, digamos, una coordinación o un esfuerzo conjunto para tratar de enfrentar este problema. Aún teniendo, digamos, no éxito jurídico, yo creo que podría tener algún impacto. Sin embargo, por lo que tú conoces, digamos, de todo el mercado mundial de armas de fuego ilegal, por esa parte que has estudiado, ¿hasta qué punto pues esto es realmente una cosa muy pequeña para detener el tráfico y pues lo que todos pensamos siempre, el problema de las dos fronteras, de por qué, cómo y cómo pasan, okay, y la corrupción, porque creo que es incluso lo que las armadoras las armerías están alegando, es decir, arregla tu problema primero y luego vemos otra cosa, ¿no? Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, desde mi perspectiva, esta demanda tiene pocos chances de transitar porque desde 2005 me parece hay una ley que protege y que vuelve, digamos, a las armadoras inmunes ante demandas por daños que causen sus productos. Ciudades, estados, ningún país hasta ahora, pero sí ciudades, estados, en nombre de las víctimas, han dicho, oigan, con esas armas están matando gente y es su culpa, y hay una ley que los protege, hay una ley estadounidense que protege, digamos, a las armerías en ese sentido, y por eso creo que los antecedentes no son nada halagueños. Sin embargo, creo que sí es importante, es una llamada de atención, sobre todo para que haya cambios en las leyes federales que regulan la forma en la que se comercian armas y que se distribuyen en México y en Estados Unidos. No es una cosa menor, Nacho, no es una cosa menor, porque no es verdad que estas armas puedan ser fácilmente sustituibles por unas armas que, digamos, lleguen de China o de Rusia o de Europa o de otras partes del mundo. Entonces va a ser interesante, no tanto cómo lo reciba la Corte en Massachusetts, en donde se puso esta demanda, sino cómo, digamos, el sistema político en Estados Unidos y en México, digamos, actúe frente a la demanda mexicana. Por último, quiero señalar que una cosa que me parece contradictoria de la política exterior de México es que con una mano sí estamos, digamos, demandando a estas empresas por el daño que cometen sus armas en México, y con la otra mano, México, a través del ejército mexicano, compra
billones de armas todos los años a estas mismas empresas que después son distribuidas a policías locales, a policías federales, a policías estatales, con las cuales luego se cometen en muchos casos crímenes, torturas, cuestiones de derechos humanos. Entonces, habría no, que y las pierden igual, y se las roban, el crimen organizado se las roba, etcétera, etcétera. Los negocios son enormes. ¿No? Entonces, ahí yo pediría un poquito de coherencia y de congruencia, y no demandar con una mano y con la otra seguir comprando feliz, como históricamente se ha hecho, a estas mismas armadoras y estas mismas distribuidoras de armas. Bueno, déjame regresar al ejemplo alemán. El ejemplo alemán de las armas encontradas en Iguala eran armas compradas legalmente por el ejército mexicano, dadas después a la policía de Guerrero, y que se las quedó el cártel, que después fue a disparar un 26 de septiembre, ¿no? En Iguala, ¿no? Tienes toda la razón, Carlos, pero en este caso, la empresa es castigada y fue castigada 10 años después. ¿Por qué? Porque sus conductas fueron contra la ley alemana, contra la ley de exportación alemana, porque es una ley que Estados Unidos no tiene. Es el caso. No es el caso porque estas armerías y distribuidoras, por más que no nos guste, no están faltando a la ley estadounidense en ese sentido. Es decir, México está diciendo, tú estás siendo negligente, pero no las estamos acusando de haber ido, digamos, contra las leyes y las regulaciones actualmente establecidas. Exacto. En todo caso, el gobierno mexicano debería estar diciendo, oye, urge que cambies tu legislación, porque es lo que les está permitiendo a estas armerías seguir distribuyendo a México. Entonces, en el fondo, sí es importante hacer hincapié en la responsabilidad de las armerías, pero también hay que pedirle al gobierno de Estados Unidos, de una manera u otra, que cambie también su legislación para poder entonces detener el flujo de armas hacia México. Y eso es lo que tiene bien difícil Joseph Biden en el Congreso, bien complicado lo tiene, en Texas con el gobernador, no, bueno. Creo que en parte, Nacho, es la tragedia de vivir al lado del país más liberal en cuanto a aportación de armas y compra y venta de armas del mundo. ¿No? Bueno, Carlos sabrá si es el más, pero, sí, lo de Estados Unidos es bestial, ¿no? Es una cosa impresionante, y además yo en otra dimensión y demás, si quisiera señalar, yo he estudiado mucho la Revolución Mexicana y iba ganando, perdiendo el bando que tenía el embargo de armas o no de los Estados Unidos. De acuerdo. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a hablar de esto. Gracias, muchas gracias por haber estado conmigo, Nacho. Muchas gracias. Que te va muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Gracias. Buenas noches a todos.